Activista y vocero nuestro, estamos hablando de Matías Castro. Él es estudiante de Ciencias de la Comunicación con la carrera casi terminada. Actualmente está preparando su tesis final, que consiste justamente en abordar los fundamentos filosóficos de las ciencias de la comunicación. Por otro lado, colabora con algunos sitios de divulgación de ciencia, como el Círculo Escéptico Argentino. Fue uno de los organizadores del primer encuentro latinoamericano de filosofía científica. Actualmente trabaja como periodista para el diario El Cronista Comercial y la revista Infotechnology, y es miembro pleno del movimiento Zeitgeist Argentina. En esta ocasión nos trae una charla titulada Ciencia e Ideología, que forma parte de un ciclo de conferencias que viene presentando desde hace 3 años, con otras presentaciones como ¿qué es la ciencia? Y ¿qué significa organizar científicamente la sociedad? Lo recibimos con un enorme aplauso al licenciado Matías Castro con su charla Ideología y Ciencia. Antes que nada, una leve aclaración. Es licenciado. Me falta la O porque todavía no rendí la tesis, pero igual está muy bien. Bueno, voy haciendo una pequeña presentación antes de que me traigan el pichifum para pasar las diapositivas. Como bien indica esta primera diapositiva, esta charla es sobre ciencia e ideología. Es parte, como decía recién el caballero, es parte de un ciclo que vengo armando sobre charlas de ciencia, que es una cosa que es re importante para el movimiento Zeitgeist, pero hasta que se me ocurrió a mí hacerlas continuadas era más bien informal el contenido que había. La primera era ¿qué es la ciencia?, donde explicamos un poco cuáles eran los fundamentos epistemológicos de la ciencia, por qué era diferente de otro tipo de conocimiento, cómo era diferente, gracias, qué propiedades tenía, qué otros tipos de conocimientos no tenían. La segunda charla tuvo que ver con cómo la ciencia podía ayudar a organizar la sociedad, donde vivimos varios ejemplos, y la tercera fue una charla sobre políticas basadas en evidencia, donde hablamos de cómo se diferencia un plan de gobierno, del tipo de gobierno que sea, que se puede decir que funciona, y otro que no se sabe si funciona o no hasta que se pone a prueba. Así que bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre dos cosas que son muy comunes a todos: ciencia e ideología. Antes de contarles, mejor dicho, por qué existe esta presentación, les quiero preguntar, ¿alguien de acá tiene ideología? Que levante la mano. ¿Quién tiene alguna ideología? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a poquito se van animando. 10, está bien. Casi todos, o una mitad por lo menos, dice tener una ideología, la otra mitad o no quiere levantar la mano o cree que no la tiene. Y está muy bien, porque ideología es una de esas palabras que se usan muy a menudo, pero que son difíciles de definir con cierta precisión o con cierto grado de exactitud que tenga que ver con lo que realmente pasa en el mundo real con las ideologías. Entonces, hay 3 motivos para que esta presentación tenga que ser dada hoy. El primero es porque el movimiento Zeitgeist sostiene un cierto tipo de ideología. Segundo, porque toda ideología tiene relación con la realidad, y acá viene por qué también hablamos de ciencia. Porque la ciencia es la mejor, más no la única, eso es importante, manera de entender la realidad. Entonces, primera pregunta, primer ítem para desglosar. ¿Qué es una ideología? Básicamente una ideología es un sistema de creencias en particular, no de cualquier tipo de creencia, sino juicios de valor y declaraciones de objetivos. Juicios de valor son cualquier proposición que hagamos que tenga que ver con una cuestión justamente, y me voy a reiterar, valorativa, que digamos si es bueno, malo, justo, injusto, deseable, indeseable, etc. Y después la segunda parte es declaración de objetivos. Lo que diferencia a una ideología de otros sistemas de creencias, como por ejemplo los religiosos, es que las ideologías, ya sea tácitamente o explícitamente, declaran o contienen en sus formulaciones cierto tipo de objetivos, como puede ser la paz, la igualdad, o también la opresión, la sumisión, el pillaje, etc. Más exactamente, y ahí hay una cosa rara que voy a explicar qué es, una ideología tiene 10 partes. Ideología tiene 10 partes.
justamente vamos a ir por partes para explicarlas. Toda ideología está compuesta por una comunidad de gente que sostiene esa ideología, a diferencia de lo que algunas veces se toma como tácitamente o se cree. Las ideologías no están volando por encima de las personas ni son cosas, son creencias que tienen que estar pensadas y sostenidas activamente por gente para que existan realmente, ¿sí? Después, toda ideología que está pensada por gente existe en la sociedad. Sin sociedad no es posible pensar en sistemas de creencias, porque toda ideología tiene que ver, casi diría indiscriminadamente, con lo que tiene que ver con la convivencia. No existe una ideología social que no se refiera a la sociedad y por lo tanto la gente que sostiene una ideología indefectiblemente vive en sociedad. Después tiene un dominio de cosas que pueden existir o no, vamos a ver en qué casos sí, en qué casos no, que una comunidad de personas maneja o estudia en virtud de esa ideología. Después tiene una filosofía, una cosmovisión general, una serie de cosas primitivas que piensa que son muy básicas, que, bueno, que forman su fondo de conocimiento filosófico. Después, algunas veces tienen un fondo formal o no importa demasiado. Después, esto es importante, tienen un fondo de conocimientos fácticos que aceptan esos miembros y que son congruentes con la ideología. Toda ideología tiene, indefectiblemente, algunos conocimientos de tipo fáctico, o sea, declaraciones sobre lo que realmente sucede en el mundo, en la realidad, etc. Eso puede ser como, no lo sé, doy algún ejemplo casi inventado. Los estados o los países del norte oprimen a los del sur. Perfecto, o los dominan económicamente, o los negros son inferiores a los blancos. Esas son declaraciones de tipo fáctico, es un conocimiento de hecho sobre algo que puede ser, por supuesto, verdadero o no. Después tienen una serie de problemáticas, o sea, una colección de problemas que son importantes para esa ideología. Todas las ideologías, por definición, se ocupan de llenar algún hueco en la sociedad, ya sea que denuncian la segregación o al contrario, o la fomentan, bueno, etc. Después un fondo de conocimientos genuinos o ilusorios que comparten los miembros de C. Por lo general, las personas que conforman un grupo ideológico, ya sea un partido político o una asamblea barrial o lo que fuese, tienen una familia de conocimientos que pueden ser verdaderos o no, pero que entre ellos comparten, que es lo que le da cohesión al grupo. Después tienen un sistema de valores que todos ellos comparten. Básicamente es qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es justo, qué es injusto, qué es deseable, qué es indeseable, etc. Después tienen, por último, objetivos pragmáticos que van de acuerdo a la ideología que sostienen, de acuerdo ahí, y algunos métodos que aceptan o no. Esto es básicamente lo que diferencia a una ideología agresiva, belicosa, expansionista, etc., de una pacifista e incluso de una eficiente e ineficiente, porque la eficiencia o la ineficiencia de sus objetivos va a estar indefectiblemente supeditado a los métodos que adopten para lograr esos objetivos. Después yo identifico al menos 3 tipos básicos de ideologías. Las ideologías totales, que ahora vamos a ver cuáles son y cómo se diferencian de las otras. Las religiosas, que son, bueno, básicamente las más sencillas. Y las sociopolíticas, que son las que más nos interesan. Un ejemplo harto conocido de ideologías totales es el marxismo. Una ideología total es una ideología que se ocupa de una gran cantidad de problemas. Por lo general, tratan de dar cuenta de no solamente de la cuestión política o la lucha por el poder o alcanzar la gobernanza a través del Estado o lo que sea, sino que se ocupan de una gran cantidad de temas. Por ejemplo, el marxismo es una filosofía que no solo es política, sino que también es una ideología pragmática, que tiene un plan de acción específico. También es una filosofía de la historia. La lucha de clases es básicamente como si fuese una especie de deontología hipergeneral sobre el devenir de la humanidad y de la historia. Hay una estética también. Para el marxismo la estética no es contingente, sino que responde a la organización de lo que sería la estructura material, que es, bueno, cómo se produce, quién lo produce, cómo se vende, quién compra y cómo compra. Es un ejemplo bastante claro
y uno de los pocos, de hecho, junto con el tomismo, por ejemplo, de filosofías totales, que abarcan una gran cantidad de aspectos de la realidad. Luego están las sociopolíticas, que son las que quizás estamos más familiarizados todos. Acá puse el ejemplo del liberalismo, también podría haber puesto el socialismo o cualquier otro, el libertarianismo, el republicanismo, etcétera, que lo que las diferencia de las ideologías totales y de las religiosas es que se ocupan específicamente de cuestiones que conciernen a la sociedad, como puede ser la economía, la cultura, el trabajo, el Estado, cómo se organiza, etcétera. La religiosa casi no la nombro porque, bueno, primero que tienen mucho menos poder que antaño y segundo, están muy circunscriptas a lo que es su propio sistema de ideas. O sea, la diferencia de las políticas y las totales es que suelen apelar a entidades sobrenaturales, que estas no las tienen. O sea, el liberalismo vos podés ser ateo, creyente, agnóstico, budista, lo que fuese, y da exactamente igual. La propia ideología no contempla en ningún momento si existen o no seres sobrenaturales o con poderes especiales, etc. Bueno, ya más o menos lo que quería dejar claro con esto es, antes de... Ah, perfecto, se pasó al principio. Antes de pasar a la cuestión de izquierda y derecha, lo que quería dejar claro es, básicamente, cómo es una ideología en acción en una sociedad. A diferencia de lo que muchas personas creen que es simplemente un conjunto de ideas, por lo general las ideologías que están más o menos desarrolladas, que tienen cierta incidencia, no son solamente un conjunto, sino que son un sistema porque tienen relaciones entre sí, entre los objetivos, entre los métodos para esos objetivos. Por lo general los objetivos pacíficos van acompañados de métodos pacíficos. La cosmovisión que tiene a su vez, ya sea la filosófica, que sea procientífica, anticientífica, le dé lo mismo, por lo general es lo que de alguna manera inhibe o permite que los métodos sean más o menos eficaces. Luego vamos a ver con ejemplos un poco más concretos, vamos a tratar de llenar esas letritas con cosas del mundo real, pero con la idea que quería que se queden es que las ideologías son básicamente sistemas de creencias sostenidos por personas que viven en sociedades y que se ocupan de objetivos específicos con ciertos métodos y demás. Digo, es difícil acá dibujarlo, pero si lo tuviese que hacer todo de nuevo, pondría uno unido con el otro, atrás de otro, atrás de otro, atrás de otro, para que vean que conforman un sistema que a su vez es congruente consigo mismo, si se quiere, si se me permite la expresión. Bueno, otra distinción importante entre ideologías tiene que ver con esta cuestión que está hace un tiempo tan de moda, y la traigo a colación acá porque fue específicamente problemática para el movimiento Zeitgeist, que era la cuestión de izquierda o derecha. Por lo general, la mayoría de la gente que se acercaba a una reunión por primera vez, lo que nos decía es, sí, entendí la idea, qué sé yo, o vi un documental, o vi una charla, o leí un panfleto, o lo que fuese, pero no me queda claro, ¿son de izquierda o son de derecha? Era una cuestión que, de hecho, está tomado en cuenta en otra presentación con un poco más de profundidad que esta, pero me parecía que era una buena oportunidad para tocar el tema y dar algunos ejemplos de qué significa ser de izquierdas, ser de derechas, ser de centro y demás. Como ejemplos de izquierdas puse anarquismo y puse algunas de las valoraciones que hacen, algunos de los objetivos que ponderan, algunos de los métodos que usan para resolver sus problemas. Básicamente anarquismo es libertad personal, propiedad cooperativa, y no creen en un Estado que sea coercitivo y no creen en la resolución política. Comunismo, bueno, ya más o menos es conocido, igualdad, propiedad colectiva, Estado fuerte que está condenado a desvanecerse, al menos en la visión marxista oficial del comunismo, socialismo que es igualdad, libertad personal, derechos civiles, cooperativas, democracia política, etc. Luego están lo que sería de centro, que está la socialdemocracia, el liberalismo, el administrativismo, que es básicamente un enjunje de la palabra en inglés management, que es o sea, propiedad privada, capitalismo junto con gobierno tecnocrático. Este lo puse porque me parece que es bastante representativo del gobierno actual, que es la coalición Cambiemos, y demuestra algo importante, que
muchas veces se confunde y se simplifica lo que es derecha e izquierda, pero me parece que el administrativismo es bastante representativo de lo que nos gobiernan ahora. Y después vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de eso. Que es básicamente capitalismo junto con un gobierno que sea eficaz y eficiente en sus tareas, y eso se ve claramente cuando vemos los procesos de modernización del Estado, de cómo se trata de, algunas veces, sí, con intención política o no, no interesa, pero hacer más eficientes los procesos, que trabaje menos gente, que sea menos burocrático, etc. Y por último, bueno, las derechas, que son quizás las más fáciles de identificar, los libertarios, libertad personal, derechos civiles, un gobierno del mercado básicamente, no hay red de seguridad estatal, no hay estado de bienestar, y el Estado es mínimo, por lo general provee seguridad, salud y alguna que otra cosita más, infraestructura en algunos casos. Después está la derecha, que es más tradicionalista, que es básicamente un capitalismo junto con una cultura tradicional, conservadora. El ejemplo sería una teocracia, por ejemplo, que perfectamente puede funcionar junto con una economía de mercado, capitalista, con propiedad privada, con inversiones y demás, y con una cultura tradicionalista, reservada, cerrada. Y por último, fascismo, que es básicamente capitalismo junto con la dictadura o una supresión de derechos civiles y demás. Ahora, más o menos tenemos de acuerdo, o yo trato de explicarles qué entiendo yo por lo que está a la derecha, lo que está a la izquierda, lo que está en el centro, cómo se compone una ideología, cuáles son sus partes, cómo interactúan esas partes entre sí. La pregunta, que es quizás el grueso de la charla, es si es posible pensar en una ideología científica. Y la respuesta vamos a tratar de dilucidarla entre todos, o le preguntamos al científico de Los Simpson. Antes que nada voy a retomar la definición que di. Esto es una súper resumen de la charla que es la ciencia que mencioné en un principio, para que estemos más o menos todos de acuerdo en a qué nos referimos con ciencia, que es una palabra bastante, o un concepto mejor dicho, bastante embarroso cuando se trata de hablar de ideología. De hecho, hay gente que confunde ciencia e ideología, o cree que la ciencia es una forma de ideología, o que enmascara ciertas formas de ideología. Cuando yo me refiero a ciencia en esta presentación, me voy a referir a esto, una actividad cognitiva, en particular de investigación, que tiene como fin entender cómo funciona la realidad y el universo. Y el producto de esa actividad cognitiva, del pensamiento, es el conocimiento científico, que es diferente de otros tipos de conocimiento porque es exacto, sistemático, objetivo, reproducible, público y demás. Así que cuando hablemos de ciencia me voy a referir exclusivamente a esta definición, que es cuestionable, después lo podemos hablar sin ningún problema, pero es la que yo voy a adoptar. Así que bueno, lo que yo me pregunto es, una vez que entendimos más o menos qué es la ciencia, una definición escueta pero efectiva, y esto no hace falta ponerlo, pero creo que es más o menos claro para todos. Vivimos en una época, hace ya algunos años, no sé, 20, 30, 50 años, una época de gran impronta científica. A partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, el avance de la ciencia y de la técnica fue abismal, casi en todo el mundo, salvo algunas zonas que quedaron relegadas, ya sea por pobreza o por cultura, pero en la gran mayoría del mundo desarrollado y en desarrollo es casi indiscutible que la ciencia es el gran motor que maneja tanto la economía como gran parte del devenir de las sociedades. Entonces, lo que yo me pregunto, y como es también un valor que el movimiento Zeitgeist toma como diferencial de otros tipos de propuestas políticas, de otros partidos políticos y demás, que es justamente esto, ¿no? Decir, che, prestémosle más atención a la ciencia, que parece que de algo sirve, ¿no? Nos dio, qué sé yo, una expectativa de vida el doble de lo que era hace algunos años, nos dio transporte, sanidad y demás. Vamos a prestar atención. Y lo que yo pienso es si se puede combinar de alguna manera lo que es la ideología con lo que es la ciencia, porque a primera instancia pareciese que fuesen
dos cosas contradictorias, ¿no? Por lo general las ciencias son los datos duros, son las experimentaciones, que a veces es difícil hacerlas en las sociedades. La ciencia no tiene mucho que ver con la lucha del poder y demás, pero yo sostengo que sí, que es posible pensar en una ideología científica. Entonces me pregunté, bueno, ¿cómo se vería? Recién vimos las partes de una ideología cualquiera, una política o una más bien filosófica, como fue el marxismo, y voy a tratar de explicar cómo se vería una científica, ¿no? Tomando las mismas partes que había en la otra ideología. O sea, qué gente la compondría, cuál sería su bagaje de conocimientos, quiénes lo compartirían, cuáles serían sus métodos. Así que bueno, lo que quedó más o menos fue que la cosmovisión de una ideología científica serían todas las ciencias, o sea, todo el bagaje científico, todo el conocimiento científico pertinente, ¿no? Ya sea para, no sé, si hay que hacer una declaración de facto respecto a los derechos de los homosexuales, se me ocurre, claramente decir que están endemoniados sería no estar atinado con la cosmovisión de todas las ciencias, porque la existencia de demonios, bueno, contradice un par de leyes físicas y tiene tiene explicaciones que tienen que ver más con la cognición y la fabulación de la mente humana que otra cosa. Así que bueno, la idea es, adoptemos todo lo que sabemos sobre la sociedad, todo lo que sabemos sobre el entorno natural que nos rodea, todo lo que sabemos sobre el desarrollo tecnológico, todo ese tipo de conocimiento de la clase científica, que es el que dije recién, que es reproductible, exacto y demás, tomémoslo como nuestro bagaje, ¿no? En lugar de, como haría una ideología religiosa, en lugar de tomar un texto sagrado, tomemos todo lo que dicen las ciencias. Después dije, ok, ¿cuál sería la familia de problemas que tendría que resolver o que serían pertinentes a una ideología científica? Básicamente serían todos los que tengan que ver con organizar y administrar los sistemas que componen una sociedad, que son el político, el económico, el cultural, el educativo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en este caso sería una ideología que se va a ocupar de todos los problemas de la sociedad y no solamente de algunos miembros de esa sociedad. Cuando uno ve algunos tipos de ideologías, en particular sociopolíticas, muchas veces suelen hacer hincapié en o los pobres, los desfavorecidos, o en el individuo, o en, nuevamente me repito, ¿no? O en los oprimidos y demás. En este sentido, creo que lo que haría poderoso a una ideología científica es que al tener el bagaje de todas las demás ciencias, incluso de las tecnologías como la ingeniería, la biotecnológica y demás, está capacitado para enfrentarse a todos los problemas que tiene una sociedad a la hora de organizarse. Después dije, ok, también debería tener un método, ¿no? Cosas que quiera hacer, o planes de acción antes que métodos. Entonces dije, ok, va a tener planes de acción social. Y acá remito a mi charla anterior, que sería en particular políticas basadas en evidencia. Ya vamos a ver eso con un poquito más de detalle. Lo que las diferencia, las políticas basadas en evidencia de los planes de otras ideologías, por ejemplo, sería el caso del marxismo y la dictadura del proletariado, es que no son cuasi dogmas que vienen de escritos casi religiosos, sino que estarían adaptados y dispuestos a cambiarse en función de la mejor evidencia disponible para efectuar dichos planes. Después debería tener un conjunto de objetivos, o sea, metas a corto, mediano y largo plazo. Después vamos a ver algunos ejemplos. Y, por supuesto, un conjunto de métodos que, a la luz de nuestra cosmovisión y los mejores conocimientos científicos, sean adecuados para lograr esos objetivos. Y, por último, un sistema de valores que es inescapable, de eso no se puede obviar, que, bueno, obviamente va a hablar respecto de lo bueno, lo malo, lo justo y demás. En el mejor de los casos, una ideología científica en acción, o sea, funcionando, se vería así. Hay básicamente la tecnología que sirve para diseñar planes, etcétera, que a su vez es alimentada esa tecnología por los problemas que tiene el comercio,
Arriba, bueno, tenemos obviamente lo que es la ciencia básica, que permite la producción, como la conocemos hoy en día. A su vez, la ciencia básica alimenta la tecnología, alimenta la ciencia aplicada primero, que es la que luego puede crear tecnología. Y en el centro tenemos la ideología, que va a ser como una especie de idea central reguladora que nos va a decir, ok, perfecto, ¿cuáles son los valores y las metas para esa tecnología? ¿Son aceptables? ¿Esa tecnología nos ayuda a lograr ciertos objetivos? ¿Es justificable esa tecnología a la luz de los conocimientos que tenemos? Básicamente son preguntas como, ¿este pesticida es peligroso? ¿Esta vacuna funciona? Cosas por el estilo. Y bueno, básicamente al estar en el medio también es lo que nos dice cuáles son los valores y las metas para invertir en cierto tipo de ciencia aplicada, cuáles son los problemas, porque pensemos que una ideología con cierto conjunto de valores, de cosas que cree que son positivas o que vale la pena luchar por ellas, posiblemente tenga problemas de conocimiento distintos que una que no le interesa, si realmente si la gente vive mejor, si vive peor y demás. Al tener ese tipo de preocupaciones, esa ideología va a alimentar cierto tipo de investigación que a su vez va a alimentar a la ciencia aplicada. O sea, bueno, ok, ¿qué inventamos? Ahora que sabemos cómo funciona esto, ¿qué inventamos para crear tecnología que pueda, bueno, producir, ser un servicio, ayudar, curar, etcétera? Así que esto es básicamente cómo se vería para mí en acción. Y ahora quería pasar a un tema que tiene que ver con esto, porque hasta ahora pareciese que son dos cosas desconectadas. Ok, mezclaste un poco lo que sería la visión científica con un esqueleto, si se quiere, o un esquema general de cómo es una ideología. Pero cito algún ejemplo, alguna cosa concreta. Y lo que se me ocurrió fue dar algunos ejemplos de denunciados, de problemas, de declaraciones, de intenciones, etcétera, que sean al mismo tiempo científicos, pero también ideológicos. Por ejemplo, la pobreza es individualmente degradante y socialmente desestabilizante, por lo que debería erradicarse. Eso es un enunciado bipartito, porque por un lado hacemos una declaración de facto, que es la pobreza tiene estas consecuencias para el individuo y para la sociedad. Y luego pasamos a lo que sería una valoración de ese enunciado fáctico, que es, por lo tanto, debería erradicarse. O sea, en cualquier ideología, ya sea científica o no, que en su familia de valores esté el bienestar o el desarrollo personal o el desarrollo social, posiblemente va a decir que si la pobreza genera degradación personal y es desestabilizante socialmente, debería eliminarse. Acá tenemos una buena mezcla de lo que sería un enunciado fáctico que aparte está sostenido por lo que conocemos de toda la ciencia, de las ciencias sociales, biosociales, demográficas, sociológicas, antropológicas y demás. La solidaridad promueve la cohesión y facilita la convivencia. Puse como otro ejemplo, la libertad solo es posible entre pares, la irracionalidad imposibilita el progreso social integral. Nuevamente, es una declaración de facto y al mismo tiempo es una declaración ideológica, que tiene que ver con justamente el devenir de las sociedades, ¿no? Están buscando el progreso, el bienestar, etc. La desigualdad extrema inhibe el crecimiento económico, es las dos cosas. Cualquier ideología sociopolítica tiene indefectiblemente algunas opiniones, si se quiere, sobre la economía, ya sean, por lo general son normativas exclusivamente. En este caso las mezclamos, las hacemos fácticas y también normativas. Lo que se sigue de esto es que la desigualdad debería ser mitigada o reducida de alguna manera para que no inhiba el crecimiento económico, que por lo general, si está acompañado de distribución, suele ser bueno para las sociedades. Por último, la paz y la cooperación estimulan el crecimiento y el bienestar económico. Estos son ejemplos que muestran a las claras que no hay una divisoria tajante entre lo que dice la ciencia y lo que piensan las personas ideológicamente. Perfectamente pueden combinarse como se hizo acá y lo que es más importante,
La diferencia de estas proposiciones con otras que son puramente ideológicas es que estas, al ser racionales, son cuestionables. O sea, esto que yo digo puede ser verdad o puede ser mentira o puede ser una cosa a medias, pero se puede averiguar, ¿sí? Son preguntas, más bien preguntas no, son afirmaciones o declaraciones que son objetivas, que es lo que más le importa a la ciencia. Lo que define algo como científico no es que sea objetivo, no que sea verdadero o falso. Eso es una contingencia que, bueno, lo decidirá la investigación, o sea, ya sabemos muchas veces que hay avances y retrocesos en la ciencia, pero lo que importa es eso, es que son objetivos, son declaraciones de hecho que contienen una cuota importante de ideología, pero que se pueden poner a prueba, no se quedan en el mero dogma o en la mera declaración de principios y nada más. Así que bueno, con eso me interesaba básicamente sacar del medio este problema de ciencia versus ideología. En realidad, algunas veces están enfrentadas, pero otras veces tienen que cooperar. Y de hecho, es muy bueno cuando cooperan. Bueno, lo que nos concierne a la charla del movimiento Zeitgeist, lo que se me ocurrió hacer es poner a prueba esto sobre el tren de pensamiento o la ideología del movimiento Zeitgeist. Entonces me pregunto, ¿es la ideología del MZ ideología científica o no? Y tenemos un exponente del movimiento Zeitgeist. Sí y no. Ni, un poco y un poco. El movimiento Zeitgeist, en su ideología, en su tren de pensamiento, es cierto que adopta una cosmovisión científica. Hacemos nuestro mejor esfuerzo por proponer y tratar de desarrollar nuestra ideología de acuerdo a qué es lo que pasa realmente en el mundo, ¿sí? No estamos en contra de X por estar en contra, simplemente por una cuestión clasista, por ejemplo, como sería en el caso de la ideología marxista, sino porque tenemos una serie de valores que creemos que son defendibles, como puede ser, por ejemplo, el bienestar, que a su vez está apoyado por investigaciones psicológicas. No hay ningún estudio fuerte que diga que a la gente le encanta pasarla mal o le encanta sufrir. De hecho, todo lo contrario. La gran mayoría de las criaturas que sienten tratan de evitar el dolor extremo, no les gusta mucho pasarla mal. Así que cuando, por ejemplo, decimos que estamos en favor del bienestar, de la igualdad, de la cooperación, estamos teniendo una cosmovisión científica, no nos estamos basando en dogmas y estamos abiertos a modificar esos postulados generales o estructurales del movimiento. Me adelanté un poco. También creo que el sistema de valores que tiene el movimiento Zeitgeist es compatible con esa cosmovisión científica. Lo que defiende el movimiento Zeitgeist es que puede ser verdadero o falso, no es el punto. El punto es si está de alguna manera respaldado por la ciencia y si es objetivo, si se puede debatir racionalmente. Para quienes no conozcan más básicamente el sistema de valores del movimiento Zeitgeist tiene que ver con el bienestar, la cooperación por encima de la competencia, con el acceso irrestricto a los recursos que permiten que una persona tenga una vida relativamente satisfactoria, que no se muera de hambre y demás. Después, un fondo de conocimientos científicos está en amarillo porque es cierto que hay muchas cosas que faltan, pero eso está bien, es normal que falten, porque por lo general las ideologías suelen estar un poco rezagadas de lo que son los avances científicos. Lo interesante es cuando las ideologías permiten, o mejor dicho, incentivan la investigación científica, cuando permiten que los investigadores, que las sociedades y demás se hagan preguntas, que sean respondibles, al menos parcialmente, ¿no? Entonces, nuestro fondo de conocimiento creo que plantea cuestiones que se pueden investigar empíricamente y que eventualmente se aceptarán o se desecharán. Pero, nuevamente, es un fondo de conocimientos científico. ¿Por qué? Porque hacemos nuestro mejor esfuerzo para que sea objetivo, para ponerlo a debate público, para que sea fácil de desechar, de aceptar y de modificar bajo un mismo sistema de reglas, que es el método científico. Está en amarillo porque obviamente está muchísimo menos desarrollado que los otros dos puntos. Lo mismo que una colección de planes de acción para lograr esos objetivos que planteamos antes, que para quienes no lo conozca es tratar de instalar lo que se conoce como un modelo económico basado en recursos. ¿Hay planes de acción?
Hay aproximaciones, hay ideas, hay un poco, pero lo cierto es que no está del todo completo. Y lo que para mí falta es un conjunto de métodos para lograr esos objetivos a mediano, a corto y a largo plazo, y esos objetivos a mediano, corto y largo plazo. Así que yo creo que la ideología del movimiento Zeitgeist está bien encaminada a ser una ideología científica, y creo que el grueso de sus declaraciones de principio y de sus, llamémosle, de sus bases filosóficas generales están bien encaminadas. Creo que se apagó el micrófono, pero no sé, creo que no. Están bien encaminadas. Lo que falta es la parte más difícil, ¿no? Obviamente, lo que es un desarrollo de planes de acción a corto, mediano, largo plazo y métodos para llegar a concretar, al menos parcialmente, esos objetivos. Ahora, el movimiento Zeitgeist no es una ideología política, ok, bajón, pero creo que no es imposible. Si tenemos un conjunto de problemáticas cualquiera que se conceptualizan en una serie de objetivos, por ejemplo, tengo el problema de que en el pueblito de al lado de mi casa se muere la gente porque toma agua sucia o porque hay muchos perros con rabia y los muerden, lo que sea. Tenés un problema que concierne a la sociedad y que querés resolverlo. Lo podés plantear en objetivos de corto, mediano y largo plazo. Si los tenemos, ok, buenísimo. Entonces tenemos problemáticas, objetivos que se han solucionado a la luz de nuestros conocimientos mediante unos métodos específicos, que pueden ser métodos científicos por lo general, y guiados por un sistema de valores que sea congruente con nuestro conocimiento científico. Si bien hay una diferencia importante entre la ética y la ciencia, lo cierto es que no se dan la espalda una a otra. De hecho, hay un diálogo cada vez más fluido entre lo que es los valores morales, los sistemas éticos y el conocimiento de hecho que promueve la ciencia. Y voy a tratar de dar un ejemplo. El caso de la violencia. Para cualquier sociedad que sostenga entre sus valores que es degradante para sus miembros asesinarse, mutilarse y torturarse, estaría bueno, de alguna manera, reducir lo máximo posible esa violencia. En el libro de Steven Pinker, que casi todos conocen, Los ángeles que llevamos dentro, en castellano, ¿cómo es en inglés? The Better Angels of Our Nature, una cosa así. Lo tenía más en inglés. Él hace una investigación súper exhaustiva desde casi los albores de la humanidad hasta más o menos el presente y demuestra fehacientemente que los niveles de violencia declinaron asombrosamente en todo este tiempo. Entonces la pregunta es, ok, ¿qué pasó? Porque es importante entender cómo a lo largo de la historia se fue reduciendo los niveles de violencia, en qué casos, qué tipo de violencia, cuánto tiempo llevó, porque ese fondo de conocimientos que vos acumulás después te sirve para encarar nuevas problemáticas que pueden surgir. Entonces, básicamente lo que dice Pinker es que tuvo que ver con lo que diría Hobbes, que lo cita mucho, el Leviatán, o sea, el Estado. Y acá es interesante porque, y nuevamente, esto no es definitivo, no es que porque lo dijo Pinker es científico y es así. Pero es criticable y es objetivo y es racional y está bien sustentado. Es un gran golpe tanto para fanáticos de izquierda como de derecha, ¿sí? No creo que ninguno diga abiertamente que su ideología está a favor de que la gente se mate, se mutile y del canibalismo y demás. Entonces lo cierto es que el Estado fue una de las causas más importantes para que declinara todo tipo de violencia en todo tipo de sociedades alrededor de todo el mundo. Entonces, si ya sea la derecha, ya sea la izquierda, tiene al menos la pretensión de ser un poquito más científica, este tipo de cosas debería adoptarlas e integrarlas a su fondo de conocimiento. En el mejor de los mundos, ese fondo de conocimiento a su vez serviría para modificar su sistema de valores, sus objetivos, los métodos para esos objetivos y demás. Se ve más o menos con cierta claridad cómo la ciencia puede ser un motor importante del cambio ideológico. Después se habla, bueno, del comercio pacífico, de lo que es la feminización, que es básicamente incluir a las mujeres, parece loco, ¿no? Incluir a las mujeres en nuestro círculo de referencia ética y moral, lo que es el cosmopolitanismo, que es básicamente lo que tiene que ver con conocer diferentes culturas, diferentes personas, etcétera, que eso estuvo habilitado por los medios masivos, las telecomunicaciones, en particular en la literatura hay estudios muy interesantes que muestran cómo la gente que está expuesta a literatura
fantástica, como Harry Potter, por ejemplo, que estén expuestos a eso es un predictor de que van a ser gente más tolerante que quienes nunca tuvieron contacto con una cultura foránea. Entonces, qué sé yo, me parecía que estaba interesante. Y por último, la racionalidad o en general lo que serían los valores ilustrados. Secularismo, libertad, humanismo, todo lo bueno que le damos de la Revolución Francesa. Así que este es un caso específico de cómo el conocimiento fáctico puede ayudar a moldear una ideología, a que cambie sus métodos y demás. ¿Se puede seguir con alguna otra cosa? Acá puse un montón de recortes de periódicos de todos países donde están probando la renta básica universal o el ingreso ciudadano irrestricto o como le quieran llamar. Los resultados de estos experimentos podrían ser un fuente de conocimiento súper importante con lo que tiene que ver con la pobreza. Si la ideología que sea que aceptamos está en contra de la pobreza, lo que pasa acá es súper importante, porque esta es una de las actualmente soluciones más debatidas para erradicar la pobreza, que es, creo que es el sueño casi de cualquier ideología que quiera tener suerte en las elecciones y dice, yo sé cómo erradicar la pobreza. Veo difícil que no gane, estoy exagerando, pero digo, es importante. Entonces, tanto como la investigación de Pinker sirve para entender un poco, al menos de manera objetiva, cómo se desarrolló la violencia y cómo declinó tanto, esto nos puede ayudar a entender mucho cómo funciona una sociedad sin pobres, aunque sea un pequeño pueblo, no importa. ¿Cómo funciona darle plata a la gente para que deje de ser pobre? No sé qué significa esto. Ah, gracias. Y por último, ya con esto cierro, estos son dos ejemplos de fundaciones que se dedican a investigar científicamente y a poner a prueba planes. En el caso de la IPA, que es la... me olvidé, Innovation for Poverty Action, ahí está. Es un grupo que tiene una argentina que trabaja acá, que se dedica a poner a prueba planes que ayudan a reducir la pobreza en lugares súper marginados como, no sé, Kenia y demás. Tiene investigaciones buenísimas que demuestran, bueno, a ver hasta qué punto sirve a la gente darle plata, hasta qué punto sirve darle un crédito, hasta qué punto sirve darle herramientas, se lo gastan en chupi o no. Todas esas preguntas fácticas que se pueden responder objetivamente, más no de una manera total y absoluta, sirven para modificar un poco las ideologías y tratar de, con todo el conocimiento que tenemos acumulado de los últimos miles de años que existe la ciencia moderna, pueden ayudar a que las ideologías sean más científicas, es decir, que compartan un fondo de conocimientos que realmente refleje lo que pasa en la realidad, que no sea simplemente una repetición de dogmas, que sus métodos se acomoden a lo que realmente funciona. Y acá hago una pequeña anécdota muy graciosa, a mí me pareció muy graciosa. Estaba leyendo un libro de un físico que se llama Alan Sokal, que habla sobre, bueno, los excesos de algunos académicos respecto a la ciencia y demás. Y tiene una cita de una teórica feminista que se llama, no me acuerdo el nombre de pila, el apellido es Harding, seguro que alguien la habrá escuchado alguna vez, donde lo que ella declaraba de manera muy combativa era, bueno, a fin de cuentas, no importa si la teoría feminista es verdadera o falsa, no importa. Lo que sí importa es que funcione para desarmar las estructuras patriarcales de la sociedad y para tratar de acabar con la desigualdad. Parece una tarea noble. El problema es que, ¿cómo haces para saber si efectivamente desarmaste el patriarcado o no, si no te interesa, si funciona o no? O sea, los problemas de la verdad y de la afectividad, muchas ideologías suelen desecharlos de manera muy rápida, pero son problemas que no pueden escaparse tan fácil. Entonces me dio mucha gracia que ella estaba convencida que quería hacer esto, pero ni siquiera había aceptado previamente que podía funcionar o no. Es el requisito previo, es un principio de realismo del más ingenuo que muchas veces no lo toman en cuenta las ideologías. Así que, bueno, quería poner estos dos ejemplos de gente que está atacando problemas que vienen históricamente
en el bagaje ideológico de un montón de personas, posiblemente muchos de ustedes estén incluidos ahí. La otra, no la quiero dejar de nombrar, es la Fundación Arnold, que se encarga de, justo acá puse el ejemplo de justicia, se encarga de, ok, qué programas de prisión funcionan, cómo funcionan, cuánto tiempo no, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esta fue la presentación, la di un poco rápido. Si quedó alguna duda, si quedó alguna crítica, lo que sea, creo que no me está mirando, creo que la vemos después. Pero bueno, voy a estar perdiendo dando vueltas, así que pero muchas gracias por haberme escuchado y espero que les haya dejado, aunque sea una pequeña enseñanza. La palabra de Matías Castro en su charla titulada Ideología y Ciencia. Muchas gracias, Matías.